Lasmirdam gastatai tatai, y los yayos a la par. Hacen al Señor temblar de amor. Mukunda Madhava Yadava. Canten sin cesar, dijo el Señor así. Pierden durmiendo su tiempo y decorando sus cuerpos. Ya sola, más tarde en mala hora. Con cada salida del sol, un día pasa y se perdió, porque no adoran desde hoy a ese rey del corazón. Esta existencia temporal y llena de adversidad. Tomen refugio en el cantar del santo nombre sin cesar, deseando para nosotros un proceso auspicioso. Este dulce nombre vino como un regalo divino que del cielo del corazón quita toda oscura ilusión. El nombre de Krishna canta, ya se alegra Bhakti Vinoda, fuera del nombre. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nitai Gobra Haribol, 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 Nitai Gobra Haribol. Gurudev, 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 Jai 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 Gurudev. Gurudev, 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 Gurudev. Entonces, como ustedes ven, el avatar dorado Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu inspiró a los 6 Goswamis de Brindavana, los instruyó personalmente. Luego, Bhaktivinoda Thakura fue un seguidor muy destacado, muy entregado a los 6 Goswamis. Por eso se le considera el séptimo Goswami, aunque los Goswamis fueron renunciantes y Bhaktivinoda fue un Grihastra, aún así se le considera el séptimo Goswami y fue el que hizo posible que Srila Bhaktisiddhanta Saraswati apareciera en este mundo como hijo suyo y posteriormente
Su querido hijo Bhaktisiddhanta inspiró a su Divina Gracia Srila Prabhupada para que viniera acá al occidente y difundiera el conocimiento védico del sánscrito al inglés. Y luego su Divina Gracia Srila Prabhupada también tuvo muchos discípulos destacados, muy especiales, y entre ellos Srila Bhaktivinoda Harijan Swami Maharaj y nuestro querido Guru Maharaj, Guru Paramahansa Swami Ki Jai. Entonces realmente estamos muy bien acompañados, muy bien asistidos en la senda espiritual. Y entonces Srila Bhaktivinoda Thakura es el que nos está pidiendo que no dejemos de cantar los santos nombres del Señor, y también nos exhorta para que salgamos de Maya, para que despertemos, y la única medicina para despertar es cantar los santos nombres de Dios. Y Mm. el santo nombre de Dios es la medicina, y el prasana es nuestra dieta. Así que si mantenemos comiendo Krishna prasana y cantando los santos nombres del Señor, tenemos garantizada la salida de este mundo material. Y ahí, Hare Krishna. Entonces, una vez más, reverencias para todos. Entonces, seguimos con qué texto. Podemos dar un pequeño resumen de los últimos textos de ayer. Haribol Maharaj, Ya, pues madre, Hare Krishna. reverencias a todos. En los últimos textos de ayer se nos explicó que un hombre nunca debe aceptar un asiento compartido con una mujer. Se nos explicó muy claramente que el hombre es muy sensible a los atractivos naturales o artificiales ahora, ¿no? De la mujer, y entonces es muy sensible a todo esto y puede caer muy fácilmente. Hay sentencias muy fuertes en el Srimad Bhagavatam, se dice que nunca debe estar a solas con su madre, su hermana o su hija, y se nos pusieron ejemplos, pues obviamente fuertes, de cómo el señor Brahma en un momento se inquietó por su hija, o no recuerdo otro así pesado, pero no deja de ser bastante, bastante increíble para uno con con estas cualidades tan poquitas, poderlo comprender, pero tiene mucha profundidad. Este capítulo en especial ha sido enfocado al tema de el respeto, al tema de la necesidad que tenemos de conocernos, de aprender a controlar los sentidos. En fin, ha sido un capítulo muy especial, maestro. Y entonces aquí, en el avance de este capítulo, ya el rey Yayati se da cuenta de que durante miles de años disfrutó el placer de los sentidos gracias al sacrificio que hizo su hijo. Bueno, si se le puede decir sacrificio. El hijo lo hizo con todo su corazón y por amor a su padre le regaló su juventud y su energía para que él pudiera seguir disfrutando de la vida sexual con su esposa. Y lo hizo, lo logró, pero llegó un momento en que se da cuenta de que no tiene fin, de que cuando uno empieza a disfrutar con los sentidos es muy pesado poderlos controlar. Llega un momento en que se harta de tanto deleite, de tanto disfrute, y entonces llega a la conclusión de que no valió la pena haber hecho tanto esfuerzo por lograr esa satisfacción, y termina decidiendo que se va al bosque, que tiene que hacer austeridades para poder ser mejor, y decide que va a dejar su prestigio falso y las dualidades, ¿no? De la que nos manejan siempre, entre la invención mental y, y el disfrute de los sentidos, y entonces
decide que va a ir a vivir al bosque con los animales. Es un resumen muy cortito, pero más o menos para entrar en contexto. Y muy interesante, María, muchas gracias. Realmente, para muchos, el tema de la lujuria como que es normal, es muy natural, pero en esencia es la contraparte del amor puro hacia la personalidad de Dios. Entonces, por algo será que las escrituras y Krishna mismo nos pone en guardia a este respecto. Y otro ejemplo fue Vishvamitra Muni, que cayó con Menaka. Y otro ejemplo fue Saubhari Muni. Entonces, la realidad es que cuando alguien tiene la oportunidad de supuestamente disfrutar de los sentidos, lo cubre la ilusión y le hace creer de que está disfrutando. Pero cuando ya el intento de disfrute se prolonga demasiado, entonces ya se vuelve trillado, ya se vuelve muy repetido y la mente le gusta estar variando. Entonces al volverse muy repetido ya no le encuentra gusto, pues por eso que las parejas cambian de cónyuge. A veces la mujer se consigue a otro o él se consigue a otra o otras o va a los prostíbulos. Entonces, porque la ilusión, a pesar de que ya comprobó de que en esta actividad no había ninguna felicidad, la ilusión le hace creer de que si estoy con fulano de tal o si estoy con fulana de tal, con ella sí voy a ser feliz. Porque como el mundo nos presenta un montón de formas y las formas son como semilleros que se ven en todos los niveles. Las mujeres desde pequeñitas se ven lindas, se ven atractivas. No importa que pronto no abusen de ellas, pero sí se siente atracción por las mujeres desde pequeñitas. Y yo también he visto que las mujeres se sienten muy atraídas por los hombres, también desde pequeñas. Yo recuerdo que una niña como de unos 10 años, que la alcanzó a criar la madre Avatar y de allá en Popayán. Salió por ahí a hacer un mandado, yo no sé, pasó por ahí un muchacho muy lindo, hijo, y niño, un niño. Y ella quedó a ti, uy, qué niño tan lindo, apenas hizo así. Y una de mis hermanas que ya dejaron este mundo, miraba a un hombre elegante y decía, uy, pero qué trozo de hombre. Y vemos el ejemplo de USA cuando se soñó con Aniruddha, aunque nunca lo había visto, y en el sueño ella, mejor dicho, estaba, pero en un planeta celestial, estaba feliz, y cuando despertó del sueño, simplemente se lamentó al no tenerlo ahí en su habitación. Y ya habíamos hablado también de que un rey, no, sí, un rey le preguntó a un sabio que hasta cuándo lo acompañaba en la lujuria. Y el sabio le contestó que hasta la hora de la muerte. Y el rey no le cabía en la cabeza de que cómo así que la vejez, pues que la mayoría de la gente piensa que en la vejez la lujuria, la lujuria se acaba. Yo recuerdo que cuando me accidenté una mano, estando yo un niño como de 8 años, que aquí tengo la mano, ¿sí la ven? Machetazo aquí en la mano izquierda. Y me llevaron al hospital y entonces allá habían unos ancianos
y hablando entre sí, había uno como que estaba enfermo de la próstata y entonces le pregunté el uno al otro que cómo sería ese tema de la operación de la próstata, que esto y que lo otro. Y entonces, pues, no le, no- le hizo un comentario bastante maluco y el hombre se puso, se desesperó, y cómo así que eso es así. Y entonces ya eran todos dos ancianos y le pregunté al otro, y ven, es que usted todavía tiene relaciones sexuales. ¿Y sabe qué contestó? Dijo, sí, eso mientras uno viva, eso no muere. Esa fue la respuesta que dijo él. Entonces, perdonen esos ejemplos tan burdos, pero bueno, estamos en ese tema de a ver cómo superamos este enemigo eterno llamado la lujuria. Entonces, la única manera es dejar de soñar. Y dejar de soñar significa despertar. Y despertar significa volvernos conscientes de Cristo, o sea, retornar a nuestra conciencia original, que se llama conciencia de Krishna. Y de esa manera ya se acaba la pesadilla de este mundo material. Entonces, bueno, hasta ahí mi comentario. Entonces, nos habíamos quedado en el texto 20, maestro. ¿Quiere que 20. lea dos textos anteriores o con la explicación de usted es Yo creo que ya suficiente? está suficiente con la explicación. Ok. Entonces, mañana te veré en la acción. Ya no vemos a la Texto 20. La persona que sabe que la felicidad material, buena o mala en esta vida o en la siguiente, en este planeta o en los planetas celestiales, es temporal e inútil, y que una persona inteligente no debe tratar de disfrutar de esas cosas y ni siquiera pensar en ellas, conoce verdaderamente el ser. Esa persona autorrealizada sabe perfectamente que la felicidad material es la causa misma de la perpetuación de la existencia material y del olvido de la propia posición constitucional. Significado. La entidad viviente es un alma espiritual y el cuerpo material es su prisión. Ese es el comienzo de la comprensión espiritual. Dehinusmin yata dehem, kaumaram jauram jaram, tata dehantara praptir, dirastatra namuk yati. Del mismo modo en que el alma encarnada pasa de este cuerpo continuamente de la niñez a la juventud y a la vejez, pasa también a otro cuerpo en el momento de la muerte. La persona sensata no confunde ante este cambio. Bhagavad Gita 2:13. La verdadera misión de la vida humana consiste, por esa razón, Krishna desciende para enseñar al alma condicionada acerca de la iluminación espiritual y acerca de cómo liberarse del cautiverio. La Nirvavati Bharata, las palabras Dharmasyaglani significan contaminación de la propia existencia. Vivimos una existencia contaminada que es necesario purificar. Satwam Sudayet. La vida humana no es para pensar en la felicidad del cuerpo externo, que es la causa del cautiverio material, purificación. Por lo tanto, en este verso, Maharaj Yayati nos advierte que toda la felicidad material que ahora vemos o cuyo disfrute futuro se nos promete es inestable y temporal. Abrahma Bhuvanat Loka Punar Tu Artino Arjuna
Aunque no nos elevemos hasta Brahmaloka, si no estamos libres del cautiverio material, tendremos que regresar a este planeta y permanecer en las miserables condiciones de la existencia material. Budva, Budva, Pralijate. Siempre debemos tener bien presente esta comprensión, sin dejarnos distraer por ningún tipo de disfrute de los sentidos, ya sea en esta vida o en la siguiente. La persona que tiene plena conciencia de esta verdad está autorrealizada. Saad Madrik. Pero todos los demás sufren en el ciclo de nacimientos y muertes. Pritya Samsara Varmanat. Esa comprensión es propia de la verdadera inteligencia. Lo contrario solo es causa de desdicha. Krishna Bhakta, Nishkama Atarya Santo. Solo la persona consciente de Krishna, que conoce la finalidad y el objetivo de la vida, vive en paz. Todos los demás, ya serán karmis, yañis o yogis, viven desasosegados sin poder disfrutar de la verdadera paz. Ya. Bueno, aquí vamos a leer un texto del Bhagavad Gita que nos sirve de contexto de ese tema. Bhagavad Gita, capítulo 5, texto 22. Dukkha yonaya evate adi antavantaha kaunteya natesu ramate budaha. Traduce, una persona inteligente no participa de cosas que son fuentes de desdicha y las cuales se deben al contacto con los sentidos materiales. O hijo de Kunti, esa clase de placeres tienen un comienzo y un final, y por eso el hombre sabio no se deleita con ellos. Entonces tiene un principio y un final. Significado. Los placeres materiales de los sentidos se deben al contacto de los sentidos materiales, todos los cuales son temporales, ya que el propio cuerpo es temporal. Al alma liberada no le interesa nada que sea temporal. O sea que el síntoma de condicionamiento es que todavía nos atraemos por las cosas temporales. Y el síntoma de la liberación es que ya no nos atrae nada temporal. Al alma liberada no le interesa nada que sea temporal, puesto que el alma liberada conoce bien los deleites de los placeres trascendentales. ¿Cómo puede acceder a disfrutar del placer falso si ya conoce el placer trascendental? En el Padma Purana, Sri Ramachandra Satanama Stotram, verso 8 se dice: Ramante yogino nante satyananda chid almani iti rama pade nasau param brahma vidiyate. Traduce. Los místicos obtienen de la verdad absoluta placeres trascendentales ilimitados y por consiguiente a la suprema verdad absoluta, la personalidad de Dios, también se la conoce como Rama, o sea, la fuente de todos los placeres. En el Srimad Bhagavatam 5, capítulo 5, texto 1, también se dice: Rayan dejó, deja, vayan, ni lo que, kastam, kananarhare, vid, bujanye, tapo, divyan, purakayena, satwan, subdyet, yasmad, brahma,
Saukyantu Anamtan. Traduce. Aquí instruye el rey Bharata, no, el señor Risadeva a sus 100 hijos, entre ellos el rey Bharata. Dice, mis queridos hijos, no hay ninguna razón para trabajar mucho por el placer de los sentidos mientras se está en esta forma de vida humana. Esos placeres están al alcance de los coprófagos, los cerdos. Más bien, en esta vida ustedes deben someterse a penitencias mediante las cuales se les purifique la existencia y como resultado de ello podrán disfrutar de una bienaventuranza trascendental ilimitada. Por lo tanto, aquellos que son verdaderos yogis o trascendentalistas eruditos no los atraen los placeres de los sentidos, que son la causa de la existencia material continua. Cuanto más uno está adicto a los placeres materiales, más lo atrapan los sufrimientos materiales. Entonces, qué belleza de contexto que nos da aquí el Bhagavad Gita. Eh, entonces, lo que se considera penitencias es la abstinencia de dejarnos llevar por los sentidos. Eso es lo que se conoce como austeridad, porque en el momento en que uno se deje llevar de los sentidos, ¿a dónde queda la austeridad? Se acabó la austeridad. Entonces ahí es donde uno necesita ponerse siempre en contra de la complacencia de los sentidos, si es que aspiramos llegar al mundo espiritual, a disfrutar de la bienaventuranza eterna. Entonces, sí, la Reyal Maharaj decía que él comparaba a Maya con una colombina, con un dulce, y a la conciencia de Krishna con un dulce mucho más extraordinario, mucho más sabroso. Entonces él ponía el ejemplo, si le quitamos, si usted no está chumándose un dulce y una colombina se la arrebatamos, pues él inmediatamente pone a llorar por la colombina. Pero si le quitamos la colombina ordinaria y le damos una más fina, más sabrosa, él va a quedar feliz. Entonces, similarmente, la colombina más sabrosa, más valiosa es el placer trascendental y la colombina ordinaria es la colombina que Maya nos está ofreciendo siempre. Pero Maya no le cambia de empaque. Nos da la misma colombina el otro empaque. Y uno piensa, no, esto sí me va a gratificar, esto sí me va a hacer feliz. Pero mentiras que es el mismo engaño. Entonces, bueno, si alguien quiere comentar algo adelante. Hare Krishna. Hari Hari. Maharaj, reverencias. Ya ahí. Usted siempre nos pone su buen humor y nos hace, y nos hace reír de nuestras miserias. Este, justamente la conferencia, la última conferencia en Brindakunja de Guru Maharaj viene como anillo al dedo porque él dice que desde el primer instante él puso en su corazón las instrucciones de su maestro espiritual.
canta el Mahamantra y come mucho prasada. Entonces, en realidad es el tema de que nosotros debemos ponderar la necesidad de probar un gusto superior. El momento que nosotros tenemos un gusto superior, la vida empieza a cambiar. En el libro justamente del gusto superior de Srila Prabhupada, él dice, el gusto superior es el amor a Krishna. Y entonces podemos nosotros ver y también experimentar, porque cuando nos acostumbramos a comer solo prasada y dejamos de comer boga, porque boga, dice Gurudev en su conferencia, quiere decir eres un explotador, eres un ladrón. Entonces, en el Bhagavad Gita nos dice muy claramente, aun cuando nosotros seamos vegetarianos, si no comemos mahaprasada, somos ladrones y estamos comiendo papa, estamos comiendo pecado. Entonces, el prasada es un elemento tan purificante porque purifica la lengua. Eso es increíble. Imagínense que la madre Maharani Rohini está aquí, docta en Ayurveda, ¿no? Pero el sentido del gusto, la lengua, trabaja con los genitales. Entonces es una interconexión tan importante de tomar en cuenta a la hora de valorar lo que hace Prashadam. Entonces, eso le quería aportar, Maharaj. Muchas Ya, gracias. muchas gracias, muy bonito. Bueno, que entonces continuaremos con otros versitos. ¿O alguien más quiere decir algo? Hare Krishna, entonces, ¿quién más quiere aportar algo? Yo también voy a repetir algo. Haripol, reverencias Ya, a Hare toda Krishna. la sala. Como siempre, Maharaj, pues nos deja como, como dice Maharani, pues en trance a veces, porque nosotros nos damos cuenta que siempre estamos con esa chupetina, ¿no? O con esa colombina, como dice usted. Y estamos felices, estamos contentos y pobrecito del que nos quiera quitar, ¿no? Y nos quiera decir, o aunque nos digan, tengo un chocolatito mucho más fino o tengo algo más delicioso para ti, pues estamos ahí embelesados y no queremos soltarnos de su palito, ¿no? Y es así en la vida mundana, pues que ahora nosotros vivimos o estamos inmersos. Y como usted también decía el ejemplo de esos viejitos que estaban en el hospital, yo también recordaba una experiencia que tuve igual en una casa donde me invitaron, pues realmente habían personas, la mayoría mayores, ¿no? Y el tema principal y de los chistes es siempre cuando tiene que ver con la lujuria o con este aspecto morboso, y si no, no hay chistes. Entonces uno ya va cambiando pues la mentalidad y el enfoque y dice, bueno, en realidad ya va analizando y dice, esto, no encaja con mi camino. Pero allí hice algún comentario indirecto, pero lo entendieron como directo. Y justamente me decían, pero ¿cómo puede ser posible que no se pueda vivir sin tener relaciones? No, eso no, es inconcebible, es imposible. Si eso es lo que le da la vida al hombre, si eso es lo que le mantiene unida a la mujer y la mujer al esposo, en fin. Entonces uno se da cuenta que es bien difícil de cambiar esa parte, esa mentalidad. Realmente llegar a conciencia de Krishna es difícil, pero no imposible. Pero cuando uno está en conciencia de Krishna, ya comienza a saborear un poquito más esa dulzura, ese néctar, ¿no? Como nos dice Srila Prabhupada, ya no estamos lamiendo del filo de la botella,
Y si estamos lamiendo, pues ya nosotros podemos diferenciar entre lo uno y lo otro, a dónde nos lleva lo malo y a dónde nos lleva lo bueno. Entonces, ¿qué nos conviene para seguir este camino espiritual? Entonces, es así como uno puede entender que si los adultos todavía están inclinados y a veces dicen, no sé, con más fuerza en este aspecto de la relación sexual, no se diga a los jóvenes que ahora están perdidos y andan experimentando y andan cambiando de pareja a cada momento. Entonces, realmente aquí está nuestro objetivo, está aquí nuestra labor, nuestro servicio, si se quiere llamarlo así, de como usted decía en una clase, de tener esas ansias y esa desesperación de querer cambiar esas mentalidades y compartirles lo que nosotros ahora sabemos, lo que nosotros entendemos que conciencia de Krishna es hasta cierto punto una revolución de la conciencia y un lavarnos el cerebro primero a nosotros también, para asimismo tratar de cambiar la mentalidad y los conceptos tan equivocados. Que claro, Maya hace su trabajo perfecto, es la servidora perfecta y fiel a Krishna, y está en nosotros querer servirla a ella o querer servir al maestro espiritual, a los devotos y por ende ser fieles sirvientes y eternos de Krishna. Jai Dandavas pranams a todos. Gracias, Ya, Maharaj. ya iba a decir, qué bonito. Sí, realmente nosotros le echamos la culpa a Maya de los engaños ilusorios. Y los cristianos le echan la culpa es al diablo. Pero en realidad el diablo no tiene la culpa ni Maya tampoco. La culpa es de nosotros que nos dejamos engañar. Por ejemplo, cuando el diablo en forma de serpiente le hizo que Eva comiera de la manzana. Luego todo el mundo se va en contra del diablo, no, pero ¿por qué el diablo tenía que hacer esto? ¿Por qué aquello? ¿Y por qué no decir por qué Eva aceptó la manzana? ¿Por qué no la rechazó? Entonces, eh, eh, si uno rechaza, si a uno le hacen la oferta y la rechaza, por lo menos los vendedores cada rato le hacen ofertas a uno, los comerciantes, y si uno acepta la propuesta, pues bueno, ahí le quitan el dinero, pero si uno rechaza la propuesta, pues no pasa nada. Entonces, igualmente cuando Maya venga con sus ofertas, nosotros tenemos que estar preparados para rechazar esas ofertas y estar abiertos para aceptar todo lo que venga de Krishna. Y en eso consiste nuestro cambio de Colombina, de la una maluquita por otra mejorcita. Ahora, para uno saborear, bueno, la conciencia de Krishna se saborea de una u otra manera, pero, pero para sentir realmente como se requiere ¿por cuánto tiempo? Hasta que Krishna se complazca, porque Krishna se le revela a una persona cuando él siente, se siente agradado a revelarse, como, sí, como que le da una audiencia a su devoto, ya sea verbal a través del Paramatma o ya sea que le dé una visión. Ahí es cuando ya se dice que ahí sí ya es donde se prueba realmente el néctar y entonces ahí sí se le da la espalda al placer inferior. Por eso Yamunacharya dice, es un versito bastante áspero, pero pues la escritura lo publican. Dice, desde que me ocupo en el servicio devocional del señor Govinda, eso lo dice Yamunacharya,
Desde que me ocupo en servicios del devocional del señor Govinda, experimentándole en un placer que se incrementa cada vez. Siempre que pienso en el placer sexual, escupo ante dicho pensamiento y mis labios se fruncen de gusto. ¿Por qué se fruncen de gusto? Porque sabe que allí no hay felicidad. Y si la hay, es un momento, unos segundos de calambre y ya. Entonces eso es lo que se compara, se conoce como una felicidad falsa. ¿Por qué? Porque vino y se fue y solamente quedó la impresión y quedó la ansiedad y quedó la mente ahí maquinando cosas y deseando más. Entonces, cuando se experimenta el placer superior, sí se para la espalda al placer inferior, pero, vuelvo y repito, pero para lograr saborear el placer superior, hay que hacer penitencia durante no sé cuánto tiempo, hasta rechazando las ofertas, rechazándolas. Entonces ahí es cuando de pronto Krishna viene y le da el dulcecito más sabroso para que entienda que en el mundo realmente, definitivamente no hay nada, que no sea bobito, que no siga ilusionado, que se desapegue de esa ilusión y acepte la realidad que es, como dice Krishna en el poema de Razón de Ser, soy yo el que te llama, alguien más te llama, alguien más te busca, te juro que soy yo. Entonces a él es que debemos escuchar y seguir. Y hay reverencias, Hare Krishna. Ay, entonces, continúo con la lectura, maestro. Bueno, madrecita, sí, no hay problema. Texto 21. Sukadeva Goswami dijo, después de hablar de ese modo a su esposa, Devayani, el rey Yayati, libre de todos los deseos ahora, de todos los deseos materiales, llamó a Puru, su hijo menor, y le devolvió la juventud que le había cambiado por su vejez. Texto 22. El rey Yayati dio el sudeste a su hijo Drugyu, el sur a su hijo Yadu, el oeste a su hijo Turbasu y el norte a su hijo Anu. De ese modo dividió el reino. Texto 23. Yayati coronó a Puru, su hijo menor, como emperador del mundo entero y propietario de todas sus riquezas, y puso a todos sus hermanos bajo su dominio, aunque eran mayores que él. Texto 24. Después de muchísimos años de disfrute, oh rey Parikshit, Yayati se había acostumbrado a la complacencia de los sentidos, pero en un momento la abandonó por entero, como un pájaro que sale volando de su nido tan pronto como le crecen las alas. Significado. Qué lindo, ¿no? Significado. Realmente es asombroso que Maharaj Yayati se liberase inmediatamente del cautiverio de la vida condicionada, pero el ejemplo que se da en este verso es muy adecuado. Un pajarito recién nacido depende por completo de sus padres, hasta para comer. Pero un día, tan pronto como le crecen las alas, echa a volar y se va del nido. Del mismo modo, quien se entrega por completo a la suprema personalidad de Dios se libera inmediatamente del cautiverio de la vida condicionada, como el propio Señor promete. Aham tuam sarva papebhyo mokshaya yishyami. En el Srimad Bhagavatam 2.4.18 se afirma: Kirata hunraya pulinda pulkasa avira sumbaya vanaha kashadayaham ye chapapa yat apas rayas rayaham
Sunyanti tasmai prabhavis namaha. Las razas Kirata, Puna, Andhra, Pulinda, Pulkasa, Avira, Zumba y Yavana y Kasha, e incluso otras adictas a las actividades pecaminosas, pueden purificarse si se refugian en los devotos del Señor, porque Él es el poder supremo. Permítaseme ofrecerle respetuosas reverencias. El Señor Vishnu es tan poderoso que si le place hacerlo, puede liberar inmediatamente a cualquiera. Y el Señor Vishnu, la suprema personalidad de Dios Krishna, puede sentirse complacido inmediatamente si aceptamos su orden y nos entregamos a él, como lo hizo Maharaj Yayati. Maharaj Yayati estaba tan deseoso de servir a Vasudeva, Krishna, que tan pronto como quiso renunciar a la vida material, el señor Vasudeva le ayudó. Por lo tanto, debemos ser muy sinceros en nuestra entrega a los pies del loto del Señor. Entonces podremos quedar libres inmediatamente de todo el cautiverio de la vida condicionada. Esto se explica claramente en el siguiente verso. Bueno, aquí también recuerdo que Guru Maharaj en una de sus conferencias ve a los devotos como niños todavía gateando, pero él espera que crezcamos y seamos capaces de caminar por sí solos. Entonces el ejemplo que da aquí de alguien que depende de sus padres, o sea, un pájaro, depende 100% de sus padres, pero cuando le crecen las alas, sale volando. Eso es lo que aprendemos acá de esta analogía, de que nosotros también, pues, a menos que no crezcamos espiritualmente, no vamos a ser capaces de independizarnos de Maya. Siempre vamos a estar ahí en el regazo de ella, pensando que no hay nada mejor, que no hay nada más. Pero solo cuando crezcamos espiritualmente, cuando despertemos conciencia de Krishna, vamos a poder abandonarla sin, sin sentimentalismo. Recuerdo que una vez un devoto le dijo a Gurudeva, Gurudeva, ¿qué hago? Yo quiero soltar a Maya, pero es que Maya no me quiere soltar. No, yo quiero dejar a Maya, pero es que Maya no me quiere soltar. Entonces Guru Maharaj sigue y lo mira así. Maya no te quiere soltar o tú no quieres soltarte de Maya. Entonces, en realidad, uno tiene que querer soltarse de Maya. Tal como el pájaro cuando tiene sus alas puede volar libremente. Y eso se conoce como se puede interpretar como liberación. Entonces, a veces Maya también nos captura por medio del sentimentalismo. Uno no puede ser sentimental porque la palabra sentimiento viene de la mente y la mente es dual. La mente está siempre aceptando y rechazando. Entonces, y muy, sí, estar libres de la influencia mental, libres de sentimentalismo. Un ejemplo de sentimentalismo es
Una vez iba el señor Shiva con su esposa Sapti caminando por una calle y un mendigo, ay, por favor, una limosnita, por favor. Y el señor Shiva ni siquiera lo determinó. Y Sapti, ay, mi querido esposo, por favor, démosle una limosnita, pobrecito. Entonces el señor Shiva dice, él es un miserable. Sati continúa, ay, mi querido señor Shiva, por favor, mire qué pesar, démosle una limonita. Entonces el señor Shiva para complacerla a ella, una vez llegó y estiró la mano y invocó la presencia de una papaya, o sea, apareció hizo que apareció una papaya en su mano, la papaya madurita. Bueno, ve y llévasela al mendigo. Entonces se la llevaron la papaya y se pusieron a esperar a ver cuál era la reacción de él. Sati sabía que la papaya iba llena de joyas por dentro y igualmente el señor Shiva también. Pero el tonto del mendigo fue y vendió la papaya. Entonces cuando el señor Shiva vio que el mendigo vendió la papaya, le dice a su esposa Sati, sí ve mi querida esposa, que él es un miserable, porque le da la papaya llena de joyas y el tonto, si hubiera tenido hambre, pues la parte y se la va a comer y encuentra las joyas allí adentro. Joyas, pero no, va y la vende por una mísera moneda. El señor Shiva le confirmó, se da cuenta que es un miserable. Entonces, en forma similar, nosotros, ah, a veces por sentimentalismo también le hacemos caso a Maya y caemos en Maya por sentimentalismo. Entonces, entonces hay que liberarnos también del sentimentalismo. O sea, amor y sentimentalismo son dos cosas muy diferentes, porque el amor viene del corazón y el sentimiento viene de la mente. Bueno, hasta acá mis queridos devotos y devotas. Hare Krishna. Continuamos con el texto 25. Por haberse entregado plenamente a la suprema personalidad de Dios, Vasudeva, el rey Yayati se liberó por completo de la contaminación de las modalidades materiales de la naturaleza. Debido a su estado de autorrealización, logró fijar la mente en la realidad trascendental para Brahman Vasudeva, y de ese modo acabó por elevarse a la posición de sirviente personal del Señor. Significado. La palabra vidhuta, que significa limpio, es muy significativa. En el mundo material, todos estamos contaminados. Karamam guna sanguchya, debido al condicionamiento material, estamos contaminados, ya sea por sattva-guna, rayoguna o tamaguna. Incluso si llegamos a ser brahmanas calificados, bajo la influencia de la modalidad de la bondad sattva-guna, todavía estamos contaminados por la materia. Debemos elevarnos al plano de Suddha Sattva, trascendiendo Sattva-guna. En esa posición somos Viduta Trilinga, es decir, estamos limpios de la contaminación debida a las tres modalidades de la naturaleza material. Esto puede lograrse por la misericordia de Krishna, como se afirma en el Srimad Bhagavatam 1.2.17. Srimbatam svakata Krishna punyasravana kirtanaha Hidyantastohi avadrani vidunoti satam. Sri Krishna, la personalidad de Dios, que es el Paramatma, la superalma, en el corazón de todos y el benefactor del devoto veraz, limpia de deseos de disfrute material el corazón del devoto que ha adquirido un vivo anhelo de escuchar sus mensajes.
que son virtuosos en sí mismos cuando se escuchan y cantan del modo adecuado. Ciertamente, la persona que escucha las palabras de Krishna en el Srimad Bhagavatam y el Bhagavad Gita con el deseo de llegar a ser perfecta en el estado de conciencia de Krishna, verá desaparecer toda impureza de su corazón. Chaitanya Mahaprabhu dice también, Cheto Darpana Marjanam, el proceso de escuchar y cantar las glorias del Señor Supremo, elimina toda la suciedad acumulada en lo más profundo del corazón. Tan pronto como nos liberamos de la suciedad y la contaminación material, como le sucedió a Maharaj Yayati, se nos revela nuestra posición original como sirvientes personales del Señor. Eso se denomina Swarupa Siddhi, la perfección personal. Ya. Comente algo, madre. Pues Prabhu Maharaj, este verso es contundente, como nos dice nuestra querida Maharani Prema. O sea, si se entrega uno de veras plenamente, por supuesto que el Señor nos libera de todo. Se logra la autorrealización, pero pues para estar limpios, para estar no contaminados, pues el trabajo es rudo, ¿no? Es pesado, pero en los textos anteriores usted nos ha estado indicando que esto es simple, bueno, entre comillas, ¿no? Que el destino se logra mediante la práctica constante y desapegada, ¿no? Ayer dijo algo muy interesante nuestra querida Madre Prema, que los deseos son son nuestros pensamientos, son el resultado de nuestros pensamientos y que como esos deseos, pues es nuestra voluntad, ¿no? Es como se manifiesta nuestra voluntad y que esa voluntad está en el destino que es la práctica constante y la confianza, la perseverancia y la determinación. Usted nos indicó también ayer que son necesarios para avanzar. Entonces, se dice fácil, ¿verdad? Pero para tener confianza, primero hay que tener conocimiento, para tener perseverancia, pues hay que estar determinados, hay que hacer las prácticas mínimas aunque sea por karma kanda, aunque sea por obtener algún resultado, el hecho de practicar los ekadasis, pues ya es un avance infinito. Casi siempre cuando me toca dar talleres de Ayurveda, les digo, pues si ustedes practican el ekadasi, se van a dar cuenta de que su metabolismo se equilibra y entonces pierden peso y entonces la cintura y empieza uno ahí a adornarles un poquito, ¿no? Pero es real, se va perdiendo, no nada más el peso, se van perdiendo los malos hábitos, adquiere uno control sobre sus sentidos. Y eso es muy sutil, eso no se puede explicar con palabras, lo tiene uno que vivir personalmente, maestro. Si uno no lo vive, no lo puede practicar, y si no lo practica, mucho menos lo puede aconsejar, ¿no? Eso. Ya gracias, madre. Sí, realmente son varios ingredientes que se necesitan y unos ingredientes van como exigiendo otros. Por ejemplo, pues lo primero que uno necesita es escuchar, que es el primer requisito, escuchar la escritura, escuchar el Bhagavad Gita, el Bhagavatam. Y de escuchar entonces va apareciendo el deseo de querer complacer a la personalidad de Dios. Entonces, cuando aparece el deseo de complacer a la personalidad de Dios, tiene que comenzar a haber esfuerzo, porque es lógico que nada se logra sin esfuerzo. Entonces, ¿cuándo empieza nuestro esfuerzo? En la medida que comenzamos a sentirnos atraídos por el Señor Supremo, comenzamos a esforzarnos por complacerlo a Él.
y complacerlo a él significa no dejarnos llevar de la ilusión. Y entonces la ilusión, como bien dice el mismo Arjuna, le pregunta a Krishna, mi querido Krishna, ¿qué es lo que lo impele a uno a los actos pecaminosos? Aún involuntariamente, como si se lo obligara a la fuerza. Entonces, esa fuerza de la que se habla acá en el capítulo 3 texto 36, es la fuerza que nos arrastra y que uno tiene que oponer resistencia. Porque si uno no opone resistencia, pues a veces oponiendo resistencia siempre lo arrastra a uno. ¿Qué decir si no oponemos resistencia? Va a ser mucho más fácil para Maya. Entonces, ya Krishna responde, mi querido Arjuna, es únicamente la lujuria. Porque uno, si no fuera porque escucha el Bhagavad Gita, porque escucha a Krishna, uno ni siquiera podría saber qué es lujuria realmente. Pero gracias al Bhagavad Gita, específicamente el capítulo 3, textos desde el 36 al 42 son contundentes. Le dan pero al blanco, o sea, nos ilumina de manera tal de que seamos capaces de decirle no a las propuestas de Maya, a las propuestas de la ilusión, a las propuestas de este mundo material. Entonces, Trina nos dice acá en el capítulo 7, texto 14, esa energía divina mía, integrada por las tres modalidades de la naturaleza material, es difícil de superar, pero aquellos que se han entregado a mí pueden atravesarla fácilmente. Entonces, cuando empieza la entrega al Señor Supremo, cuando comencemos a hacerle repulsa, a hacerle oposición a las invitaciones de Maya. Entonces me recuerdo ese pasatiempo que yo creo que la mayoría de ustedes han visto esa película del guerrero legendario. Aparece un demonio negrito, un demonio poderosísimo, no recuerdo el nombre ahorita, pero ellos habían estado incendiando Brindavan y asustando las vaquitas y los terneros con la candela. Y había un demonio que se volvió como el fuego y se saltaba de una parte a otra y comenzaba a meterle candela a todo, a encender todo. Y el demonio que era amo de ese demonio que asumió el- la naturaleza del fuego, fue a jugar con Krishna, o sea, se mezcló entre los patrullos de vacas. Y allí estaba Krishna también. Y Krishna, pues cuando lo vio de una, supo quién era, ¿no? Krishna así re loco ahí. Y lo aceptaron en el juego. Y entonces se pegaban de un lazo. Un grupo de una punta y otro grupo de la otra punta. Y, y entonces había una zanja profunda. Y el que se dejara arrastrar caía a la zanja. Y entonces el demonio, pues como era muy poderoso, tenía mucha fuerza, pero de todas maneras Krishna es el superhéroe. Entonces Krishna y Balan lo vencieron el grupo donde estaba el demonio. Y,
Y entonces el demonio pues también le convenía dejarse vencer porque el que fuera vencido tenía que cargar en el hombro a uno de los partosillos. Y entonces el demonio le tocó cargar a Balará. Entonces se fue todo, se fue cada paso largo llevando de lo lejos. Y cuando Balarán se dio cuenta que realmente era un demonio que lo estaba llevando lejos de los de Krishna, entonces se hizo pesado como una montaña. Y entonces el demonio se vio obligado a asumir su verdadera forma de demonio. Y ahí cuando Vikram Balarán lo vio, entonces comenzó a golpearlo y lo mató. Entonces, en forma similar, cuando Maya es como la que está en la punta del lazo, en el extremo del lado de allá y nosotros al lado de acá, con Krishna, ¿no? Si estamos con Krishna, nadie podrá vencernos. Pero si luchamos solos, seremos vencidos en un 2x3. Por eso Krishna dice acá que si nos rendimos a él, cruzaremos con mucha facilidad este mundo material. Ahora también hay otro verso en el capítulo 18, voy a citarlo. Eh, entonces aquí viene un verso también muy importante, capítulo 18, texto 58. Krishna dice, si te vuelves consciente de mí, le dice Arjuna, por mi gracia pasarás por sobre todos los obstáculos de la vida condicionada. Sin embargo, si no trabajas con ese estado de conciencia, sino que actúas a través del ego falso sin oírme, estarás perdido. Entonces, he ahí la importancia de o escuchar a Krishna o a nuestro maestro espiritual. En el Bhagavad Gita, en el capítulo 7, texto 1, se dice que uno debe escuchar a Krishna o a su devoto consciente de Krishna para poder purificarnos. Voy a buscar ese texto que también es muy importante y pues, tenemos tiempito. Dice, este es un resumen de varios versos del Bhagavatam. Dice, oí lo que las escrituras védicas dicen de Krishna, oírlo a él directamente a través del Bhagavad Gita, es en sí actividad virtuosa. Y para aquel que oye hablar de Krishna, el Señor Krishna, quien mora en el corazón de todos, actúa como un amigo bienqueriente y purifica al devoto que siempre se dedica a oír hablar de él. De ese modo, en el devoto se desarrolla en forma natural el conocimiento trascendental que tiene latente. A medida que él va oyendo más lo que el Bhagavatam y los devotos hablan de Krishna, se va estableciendo en el servicio devocional del Señor. Mediante el desarrollo del servicio devocional, uno se libera de las modalidades de la pasión y la ignorancia. Entonces recordemos que el disfrute de los sentidos están en ignorancia y en la pasión. En bondad también, pero en bondad
ya encontramos suficiente luz, adorando al Señor Vishnu, para poder ver las cosas tal como son. La pasión es la ignorancia. A medida que él va oyendo más lo que el Bhagavatam y los devotos hablan de Krishna, se va estableciendo en el servicio devocional del Señor. Mediante el desarrollo del servicio devocional, uno se libera de las modalidades de la pasión y la ignorancia, y de esa manera disminuyen la avaricia y las lujurias materiales. Es cuando hablamos de lujurias, no estamos hablando solo de vida sexual, estamos hablando de cualquier cosa que nos aleje de la conciencia de Krishna. Cuando estas impurezas se limpian, estamos hablando de la purificación del rey Yayati, purificándose. Cuando estas impurezas se limpian, el candidato permanece firme en su posición de bondad pura. Se anima mediante el servicio devocional y entiende perfectamente la ciencia de Dios. Imagínense, uno tiene que entender perfectamente la ciencia de Dios para poder apegarse a él, o si no es muy difícil. El Bhakti Yoga corta así el apretado nudo del afecto material, o sea, tenemos que ir, en la medida que vamos sintiendo amor por Krishna, se va aflojando el nudo del amarre material. El Bhakti Yoga corta así el apretado nudo del afecto material y le permite a uno llegar de inmediato a la etapa de Asamsayam Samagran, la etapa en la que se entiende a la suprema verdad absoluta, la personalidad de Dios. Esto viene del Bhagavatam, canto 1, capítulo 17 al 21. Por consiguiente, uno puede entender la ciencia de Krishna solo si oye a Krishna o a su devoto consciente de Krishna. Qué belleza de texto, ¿no? Entonces, similarmente, como leímos en el texto 58, mientras actuemos arrastrados por nuestro ego falso, no vamos a poder escuchar a Krishna. Y si no escuchamos a Krishna ni al maestro espiritual, no vamos a poder salir de las garras de Maya. Entonces, bueno, ahora sí vamos a escuchar comentarios. Todos los que se quieran dejar venir, adelante. Y ya estamos concluyendo esta bellísima clase del Srimad Bhagavatam en el día de hoy. Entonces vamos a rematar con sus comentarios. Hare Krishna. ¿Quién es Harenama Das? Por favor, coméntenos algo. Creo que acaba de ingresar Maharaj. Ah, bien, entonces el que tenga algo que comentar bien pueda. Adelante. Bueno, pienso que los versos son claros con el refuerzo que usted nos da, pues acerca de los textos en el Bhagavad Gita. Pues personalmente no tengo nada que opinar, sino más bien, como siempre digo, reflexionar, pensar mucho, em, tratar de llevar a la práctica, aunque como dije, estar en conciencia de Krishna no es fácil, porque las tentaciones están a la orden del día y nos fortalece este sadhusanga, la asociación que nosotros podemos tener con devotos avanzados
con las lecciones, las clases y por la misericordia de Krishna de tener un maestro espiritual que lo tuvimos aquí, aunque personalmente no tuve la misericordia, valga la redundancia, de estar todo el tiempo con él por situaciones, claro, materiales, por justo como se dice, por las gunas que siempre nos tienen atados a este mundo material. Pero lo poco que puedo escuchar en sus clases, de pronto en el Luz del Bhakti, a veces me conecto, a veces no, pero los mensajes que él nos ha dejado, las instrucciones, son demasiado como para poder dedicarse toda una vida. Y a veces no podemos llevar a la práctica una instrucción. Recuerdo hace, creo que 2 años, 2 y medio, que nos visitó aquí en Ecuador y tuvimos una reunión brahmínica, pues ahí todos los devotitos, y a cada uno nos iba dando instrucciones y designándonos los servicios respectivos. Y a la final, cuando salió y pudimos entrecruzar algunas palabras, le decía, Maharaj, qué difícil que es para mí satisfacerle en el servicio que me pide, porque yo con la tecnología no me llevo bien. Entonces se rió y me dijo, wow, ¿tú crees que los devotos a quienes he dado o acabado de dar las instrucciones van a cumplirlas? Pues no lo van a cumplir, yo sé. Y es así que a esta nueva visita que tuvo, pues yo también me reía, ¿no? Y decía, wow, en realidad lo que dijo Maharaj es cierto. ¿Dónde están? ¿Dónde están los devotitos? ¿Dónde estoy yo? ¿Qué hice? O sea, haciendo un resumen de lo que realmente cumplí o no cumplí. Entonces es eso, ¿no? Es tratar de ser tan estrictos con nosotros mismos, involucrarnos en un sadhana, porque yo pienso que esa es la clave. Desde que entré a Conciencia de Krishna me di cuenta que sí, uno no tiene un sadhana estricto, no se disciplina en la mañana, no se levanta antes de las 5 a cantar las rondas, aunque sea a ofrecerle un incienso, una flor, un vaso de agua a la deidad y después las clases y después de las clases, no es que aquí termina el servicio, nuestra devoción es todo el día, nuestro compromiso es a cada momento, a cada instante, autoanalizarnos, auto observarnos. ¿Con quién estoy hablando? ¿De qué estoy hablando? ¿Para qué me sirve tal compañía? O sea, en fin, es un análisis, pero de cada instante, de cada momento, estar ahí despiertos. Entonces, yo pienso que ese es nuestro trabajo, ese es nuestro compromiso, nuestra dedicación, como usted muy bien dice, ¿no? Si se cumplen los tres principios, la perseverancia, sobre todo, entonces no podemos avanzar mucho. Entonces, realmente, como le digo, Maharaj, estos textos muy claros, y a veces me queda solamente escuchar y escuchar, porque no soy tan erudita, soy tan neófita, tan caída, que pocas realizaciones trascendentales puedo compartir, Maharaj, y me deleito escuchándoles a los devotitos aquí en este sagrado sadhusanga. Y no se diga a los maestros y acharyas de aquí de Universalidad Soul. Ya y siempre agradecida por todo ello, Maharaj. Haribol. Ay, madre, muchas gracias. Bueno, entonces vamos a finalizar en el día de hoy. Me despido de Maharaj, todos ustedes, de toda la audiencia. Por ahí como que permite. algunos comentarios, ¿no? Sí, sí, Maharaj, en el chat tenemos algunos saludos y comentarios. Por ejemplo, la madre Gaura Priya de Vidasi dice, reverencias, bonito día. Eh, madre Maharani Premalática dice, Gopinath, ¿será que al despertar mi energía, cama, muy lejos echaré y de inmediato me bañaré? Mi enemiga cama, Ah, mi enemiga cama. muy lejos echaré y enseguida me bañaré. Mm, gracias. Sí. Y la madre Gaura Priya Devidasi dice, Jai Hare Krishna, reverencias, estoy atenta y agradecida por la sadhusanga, Haribol, a tomar la disciplina, perdón, a tomar la medicina diariamente y en la dosis exacta, ¿no? Nosotros que ya estamos aquí un poquito, digo yo un poquito más de tiempo, sabemos que la dosis perfecta es cantar las 16 rondas. Y si es que no se lo puede, pues
hacernos un compromiso de si cantamos 10, si cantamos 8, si cantamos 12, pero no bajar de ahí. Y sobre todo cantarlo con devoción y tratar de no hacerlo con ofensas. Y también en el Facebook tenemos saludos de Chaitanya Reboliedo que dice Chay, devotos, reverencias, y Miguel Ángel López Guzmán, Hare Krishna. Son todos los comentarios y saludos, Maharaj. Bueno, María Premalática, ¿quiere despedirnos de la Chay. clase con sus néctar? Jai Maharaj, Ya, Gopinath. Sí, la verdad es que la canción de Gopinath es la prédica más ideal para todos los días, ¿no? Porque a usted le encanta Maharaj ey, y Gurudeva la canta así todos los días con una devoción, con una unción y no en vano. Sí, Gopinath, Radha Gopinath son las deidades de Prayoyana, ¿no? O sea, ya el encuentro más sublime. Entonces, ¿qué le puedo decir? Repetir lo que dice Gurudeva esta mañana en su conferencia de que la importancia de seguir las instrucciones del maestro espiritual, asentarlas en el corazón y seguirlas. Entonces, muchas veces cuando él nos está dando una instrucción, eh, sí, aceptamos, no sabemos si de corazón o no de corazón, pero aceptamos, pero en cuanto tenemos el chance, ya no las cumplimos, ya no las cumplimos porque nos falta ese deseo de complacerle al maestro, ¿no? Complacerle al maestro espiritual y complacerle a Krishna. Penosamente estar cambiando nuestros objetivos espirituales por objetivos materiales, ¿no? Y viene a veces nos ponen personas que nos parecen las menos apropiadas, pero son las perfectas, porque como dice Sridhar Maharaj en su tratado sobre la crítica y la perfección, todo es perfecto. Cada uno de nosotros es 100% responsable del ambiente que le rodea. Y eso Maharaj, que la lujuria es todo exceso, ¿no? Porque la lujuria también se va sublimizando, sublimando, ¿no? Puede ser que ya no nos ataque la lujuria sexual, pero la lujuria está en de dinero, de Lakshmi, de compras, de comida. Eso es lujuria. Todo exceso es lujuria. Entonces, como dice la madre Vidya Sarat, la autoobservación es lo más importante, porque para cumplir con un sadhana requerimos nosotros la voluntad interna, porque externamente requerimos fuerza, ¿no? La fuerza física para hacer el servicio, para subir, para bajar, para cargar, pero para el sadhana, para cumplir el compromiso con el cual nos estamos comprometiendo, valga la redundancia, necesitamos fortalecer la voluntad interna. Esa voluntad es interna. Educar la voluntad porque nosotros nos dejamos ser pensados, nos dejamos llevarnos por un lado, por el otro lado, como que fuéramos hojas al viento. Entonces, si no hay un ejercicio voluntario de la voluntad, un ejercicio consciente, no hay un ejercicio de libre albedrío. Estamos obedeciendo al libre albedrío de otras personas, no al nuestro. Entonces, este capítulo nos está dando con el mazo todos los días, Maharaj, que nos siga dando mañana también. Hare Krishna. ya, madre, qué maravilla de comentario. Hablando de la fuerza de voluntad, es bastante, pero bastante importante. Eh,
Yo ya que en alguna vez yo les compartí una anécdota, la voy a recordarla hoy. Cuando yo estaba empezando la vida espiritual en Bárcena, que uno se levantaba como a las 2 de la mañana y a las 4 ya había cantado 16 rondas y luego la programación de Tulasi, luego Mongolar, luego la clase y después comíamos prasadam y salíamos como a las 6 o 7 de la mañana, y así por ahí a las 7. Teníamos que estar a las 8 en Bogotá, comenzar ya la guerra en la ciudad. Y entonces, imagínense, uno levantado desde las 2 de la mañana, usted se puede imaginar, y caminando por la ciudad de Bogotá. Y habían 2 días en la semana que nos programamos para ir a Harinán, ahí en el Parque La Nieves, en la 20 con séptima en Bogotá. Se hacían los miércoles y los sábados, o si habían festivos, se hacían los miércoles y festivos. Y entonces, imagínese yo, cuando los primeros días que me tocaba ir a Harinán, uy, ustedes no se imaginan la guerra con mi mente. No, 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 no. Yo me sentía tan cansado ya como a las 2 de la tarde y la cita era a las 3 de la tarde, que me provocaba tirarme al piso en el andén. No lo hacía, sentía todo el impulso de hacerlo, pero no lo hacía porque no, se me ensucia la ropa con ese polvero. Y entonces como que trascendía. Y decía, no, pero yo para ir a Harinán ahora como estoy de cansado, uy, no, 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 no. No, yo no soy capaz, y si no voy, qué pena que se dé cuenta que no fui, no, no, no. Y como de alguna manera iba, o sea, le gané a la mente y fui. La primera vez lo logré y cómo le parece que una vez que uno, como hay un proverbio que dice, no, no, que la vaca ladrona se acostumbra a seguirse metiendo a las cementeras de otros para comerse las cosas. La vaca ladrona siempre cuenta le logré dominar, le logré ganar a la mente un día, el primer día, y llegué a Harinán, pero con un cansancio, y ustedes no la creen, y a los 5 minutos yo no me transformaba totalmente. Si el cansancio, yo no sé cómo por arte de magia desaparecía y sentía el éxtasis de estar ahí cantando junto con mi guru Maharaj, que era Sri Harillar Maharaj, y en ese tiempo nos reuníamos hasta 20, 30 devotos, 40 devotos, a hacer Harinam, y que eso era un viaje total. La siguiente semana otra vez la mente me atacó, pero pues ya tenía un poco de experiencia, entonces dije, no, pues yo llego allá y me siento cansado, pero yo llego a Harinam y allá me quito el cansancio. Y entonces así. Entonces, eso es muy importante, la fuerza de voluntad, lo que Ana Plática dijo ahora es muy, muy interesante para todos, muy importante. Entonces, gracias a la fuerza de voluntad es que uno logra vencer los obstáculos y poder avanzar espiritualmente. Entonces, Maharaj, pero ¿ah? una cosa es que la voluntad no necesita fuerza, necesita fortaleza interior. Y por eso es el Mahamantra, por eso son las escrituras, las clases, el sadhana, porque nos da fortaleza interior, porque ahí en donde nosotros decimos la fuerza de la voluntad, no, la voluntad no se hace con fuerza bruta, con fuerza física, se hace con fortaleza interior. Entonces estaba leyendo un tratado ayer sobre la fortaleza interior y eso es importante porque para eso es el sadhana. El sadhana nos fortalece interiormente y cuando llevamos 1, 2, 3, 4 días, 4 meses, 4 años, pues entonces sí podemos decir que hay algo de fortaleza. Sin embargo, el rato que Maya quiere, nos puede virar de un solo quiño.
Sí, María, a lo que yo iba es que yo más que todo lo hacía no por devoción, sino por pena de que de que mi maestro no me viera allá en Harinán y que los de otros no me vieran y luego me preguntaran que por qué no había ido y me cuestionaron. Pero por hacerlo así, por temor a un regaño o algo, fui cogiendo más fuerza y a lo último ya yo sabía que era Harinán y estaba preparado para ir ya con la mente totalmente flexible. Jai Maharaj. Vamos a seguir su ejemplo. Así tocó cuando aquí Gurudeva, imagínese que dice, vamos a dar una pequeña caminata, ¿no? Y nos lanza hacia el monte de San Juan, unas 1000 gradas desde el templo hacia arriba, ¿no? Mm. Entonces, que ves, claro, él como Sansón iba zancada tras zancada y claro, los devotos le seguían, las madres, pero yo empecé a sentir que mi corazón ya se reventaba. Entonces, no, cada quien tiene que conocer su capacidad. Entonces me empecé a descansar cada tantas gradas, darme la vuelta, respirar, mirar el paisaje, porque un paisaje espectacular de todo Quito, mientras más se subía más, ¿no? Pero me di cuenta también de que teniendo esta consideración a mi capacidad, pude disfrutar el camino. Y yo creo que ese es el proceso del Bhakti Yoga, que uno tiene que ir viendo en qué plataforma está, qué es lo que está lista para hacer, a dónde es el próximo paso, pero no todo de golpe, porque de repente, carrera de caballos, parada de burros, como se dice, ya hay Maharaj. Ya, Iván, muchas gracias, qué bonito. Bueno, entonces ahora sí nos despedimos de la linda audiencia, tanto los que nos siguen por Facebook como por la plataforma Zoom. Y a dejar aquí una reverencia para todos. Feliz y bendecido día. Jai, muchísimas gracias, Maharaj, Tirta, Ki, Jai, Sadhusanga, Ki, Jai. Agradeciéndoles infinitamente la presencia de todos ustedes y también los que salieron de la sala, pues pienso que siempre es lindo contar con su presencia y nos vamos retroalimentando todos. Y yo siempre agradecida con todos desde las 5 de la mañana que se conectan, a Maharani Rohini, a Maharani Premalática, que siempre están ahí liderando el canto de los santos nombres del Señor, a la Madre Siamakunda, que también siempre nos acompaña. En fin, pues estar cantando esos nombres en congregación, pues es muy lindo, nos reconforta y nos da ánimo para seguir adelante. Entonces, no me queda más que invitarles esta noche a las 7 de la noche, hora Colombia, para que le acompañemos en ese hermoso Harikatá. A Tirta Maharaj, pues como siempre ustedes ya lo conocen, pues nos deleita con sus pasatiempos, con sus realizaciones y sus canciones. Les esperamos esta noche y el día de mañana, igual a las 5, se abre la sala para el canto congregacional de las majarrondas y continuamente a las 7 seguimos con este bello estudio del Srimad Bhagavatam con nuestro querido Tirtha Maharaj. Canto 9, capítulo 19, el rey Yayati alcanza la liberación. Ya y que tengan un lindo y bendecido día, reverencias a todos, un abrazo del alma, Haribol, Hare Krishna, y también agradeciéndoles a los que están escuchándonos y siguiéndonos siempre estas clases en el Facebook. Haribol, Dandavas Pranams para todos. Dignas reverencias, Vancha Kalpa, gracias por la clase hermosa. Ya, y gracias, Haribol. Hare Krishna. Haribol. Gracias por Gracias, compartir. Yay, Haribol. Gracias, Haribol, reverencia. Hare Krishna. No sé quién está en Universalidad Sol para que cierre la clase.
o vamos saliendo individualmente?